Bien, estamos iniciando entonces el práctico de hoy. Les pido por favor si me pueden confirmar que están viendo la pantalla inicial, la carátula, si me están escuchando bien. ¿Se ve bien? Sí, sí. Bien. Muy bien, muchísimas gracias entonces. Como anticipábamos, tanto en la última clase del práctico como hace instantes fuera de la grabación, vamos a estar cerrando hoy las prácticas que han quedado pendientes del trabajo práctico número 3. El trabajo práctico número 3 que se asocia con el capítulo de nuestra unidad 1, de nuestra primera unidad del cálculo 1, que versa sobre funciones trascendentes. Particularmente, los que nos había quedado para trabajar estaba relacionado con uno o con un grupo de estas funciones trascendentes, que son las funciones trigonométricas, ¿sí? Así que sobre eso vamos a estar trabajando. Recordarán ustedes que uno de los primeros contactos que tuvimos con las funciones trigonométricas se basaba, como lo hemos visto también en la teoría, en las razones trigonométricas. Y cuando hablamos de razones trigonométricas, hablamos de las relaciones que había entre las longitudes de los lados de un triángulo y de sus ángulos interiores, ¿no? Por lo tanto, entonces, los ángulos eran como, o fueron históricamente, como el principal o el primer argumento que tuvieron las razones trigonométricas. Y hoy por hoy convivimos con esos dos campos de aplicación de lo que hoy se llama una función trigonométrica. Vamos a hablar del seno de x, pero vamos a recordar que en muchas de las aplicaciones x se puede estar pensando como un ángulo y en otras simplemente como una variable real que exceda a la amplitud de un ángulo, ¿no? Menciono esto porque las primeras prácticas en la guía de nuestro trabajo práctico número 3 estaban relacionados a esta convivencia que tenemos de dos sistemas de medición de ángulos con el que aprendimos los primeros trabajos, con los que hicimos nuestros primeros trabajos relacionados a ángulos, la unidad de medida del grado, ¿no? Grado, minutos y segundos, un sistema sexagesimal, como ya se ha dicho o se ha recordado en la teoría. Y un sistema de medición de ángulos, en realidad un sistema de unidades para la amplitud de los ángulos, que vamos a utilizar muchísimo en matemática y muchísimo en ingeniería, son los radianes. Por eso los primeros ejercicios, del 15 en adelante, se concentran en encontrar una relación entre estos dos sistemas de numeración. Ya se fundamentó en la teoría por qué utilizar este sistema de radianes, aunque tiene también su sustento histórico. Sustento histórico que estaba de alguna manera de la mano con la relación que nosotros vamos a utilizar para pasar de grados a radianes y de radianes a grados. Una relación que, menos mal, es directa, es proporcional, entonces bastará una regla de 3 simple para hacer el pasaje de unidades o bastará una calculadora que lo haga automáticamente. Pero atendiendo a que es un concepto que también tenemos que saber interpretar y manejar, el asunto de amplitud de un ángulo en distintas unidades, hacemos como alguna práctica, aunque sea rápida, ¿no? La relación, o una de las relaciones posibles, podría ser la que se presenta en esta figura. Esta figura está en nuestro texto de cátedra y está entre varias otras, donde hay una relación entre algún ángulo medido en radianes y algún ángulo medido en grados. Recordarán ustedes que uno de los fundamentos para la existencia de esta unidad radian, su existencia se basaba de alguna manera en la relación que había entre un ángulo y el arco de circunferencia que había o que quedaba delimitado por los lados de ese ángulo. ¿Qué quiero decir? Si tenemos una circunferencia como la que está en esta figura, que tiene radio unitario, o sea que tiene radio 1, como aquí se marca, la distancia entre el centro de esa circunferencia y cualesquiera de los puntos de la circunferencia es igual a 1, entonces, algunos matemáticos, algunos pensadores de esa época, no quisieron complicarse demasiado la existencia y dijeron, bueno, al ángulo que queda en el interior de esta circunferencia de radio unitario, le vamos a dar la misma cantidad, le vamos a asignar la misma cantidad que la longitud del arco de esa circunferencia. Esto es crucial, ¿no? Esto es importante. Entonces, a ver, ¿qué longitud, en unidades de longitud, ¿no? Centímetros, metros o lo que sea. ¿Qué longitud tendría un arco de circunferencia si el radio de la misma es 1? Si hablamos de centímetros, si el radio es 1 centímetro, ¿qué longitud tendría un arco de circunferencia
dependiendo del ángulo del cual estemos hablando. Por ejemplo, si estamos hablando de un ángulo llano, ¿sí? Un ángulo para nosotros, viejos conocidos de los ángulos expresados en grados, si estamos hablando de un ángulo de 180 grados, los matemáticos midieron la longitud de este arco y se dieron cuenta que esta longitud para un radio igual a 1 era de 3,14 centímetros si el radio era un centímetro, 3,14 kilómetros si el radio era un kilómetro, 3,14 micras si el radio era una micra. Entonces encontraron un sistema bastante amigable, porque dice, bueno, pensemos en una circunferencia de radio unitario, entonces el ángulo medido en radianes coincidiría en su cantidad, la cantidad de radianes, coincidiría con la cantidad de unidades de longitud que tiene el arco correspondiente. Entonces, un ángulo de un radian, ¿qué va a ser? Y va a ser un ángulo interior de una circunferencia de radio 1 cuando la longitud del arco en cuestión es una unidad de longitud. Ese ángulo coincide con 52 grados y pico, ¿no? Y eso se da para todas las circunferencias que tengan radio unitario, si no, se da una proporción. Ustedes saben que la longitud de cualquier circunferencia está relacionado con el radio, ¿no? La longitud de una circunferencia es 2pi por radio o diámetro por pi, como ustedes quieren verlo, ¿sí? Por lo tanto, hay una relación entre el radio y la amplitud del ángulo completo de una vuelta completa en una circunferencia. Bueno, todo esto en realidad es como un repaso de la teoría y para poder entender de dónde salen estas relaciones, nada más. Pero cuando tengamos una práctica de este tipo, estas discusiones ya fueron resueltas, nos tenemos que acordar, o usar como herramienta por lo menos una de estas relaciones, ¿sí? Son todas equivalentes. La que solemos recordar fácilmente es que pi radianes equivalen a nuestros conocidos 180 grados. O podríamos recordar la relación de que 2 pi radianes, o sea, una vuelta completa, equivale a 360 grados, o que pi sobre 2 radianes equivale a un ángulo recto. Bueno, alguna relación es la que vamos a usar como referencia cada vez que tengamos que realizar estos pasajes de unidades. ¿Sí? Elijamos algunos de estos incisos para hacer esta resolución. Por ejemplo, no sé, empecemos con el inciso B. La consigna del ejercicio 15b dice: determinar la medida en radianes del ángulo con la medida dada en grados, y acá hay una serie de valores. El inciso B, entonces, tiene el ángulo expresado en grados equivalente a 330 grados, y entonces me pregunta este ángulo, ¿a qué cantidad será equivalente? O sea, medido en radianes, ¿cuánto será la cantidad que me determine el mismo ángulo? ¿Sí? Insisto, lo único que vamos a hacer es trabajar con una regla de 3 simple. ¿Qué sabemos nosotros? Sabemos nosotros que 180 grados equivalen a pi radianes, o sea, 3,14 radianes. ¿Sí? Van a encontrar en muchos textos que ni siquiera se pone la unidad radian, ¿sí? Sino directamente se dice pi y suele no escribirse la unidad radian, se da por entendido. Entonces, si 180 grados son pi radianes, 330 grados son X cantidad de radianes, ¿sí? X cantidad de radianes. Así de elemental. Por lo tanto, resolviendo esta regla de 3 simple, X nos quedará igual ¿a qué? A pi radianes. Escribo la unidad a propósito para hacer este análisis de unidades, nada más que por eso, por 330 grados dividido 180 grados. Hablando de análisis dimensional, este grados del numerador se simplifica con el grado del denominador. Acuérdense que cuando hablamos de operaciones matemáticas que involucran a magnitudes físicas, las mismas operaciones que le hacemos a las cantidades, se las hacemos también a las unidades. Por lo tanto, si hay unidades en común en un numerador y en un denominador, siendo la única operación vinculante productos y cocientes, se pueden simplificar, ¿no? Bueno, y esto da una determinada cantidad que o lo calculo directamente, el número pi por 330 dividido 180, o bien lo dejo, como algunos de ustedes adelantaban en la clase de la teoría, lo dejo en función de pi. Porque si
pi radianes es un ángulo para nosotros conocido, dejar fracciones de medias vueltas, por decirlo así, o fracciones de pi, quizás me permite identificar más rápidamente, o al menos mentalmente, de qué ángulo estamos hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que así como simplifiqué unidades, puedo estar pensando en simplificar las cantidades, si es que esto es posible. En este caso notarán ustedes que las dos son múltiplos de 10, entonces 330 dividido 10, por ejemplo, es 33, 180 dividido 10 es 18. Ambos, 33 y 18, son múltiplos de 3, entonces me quedaría 33 dividido 3, 11, 18 dividido 3, 6. Y el resultado sería 11 sextos, después de la simplificación, por pi radianes. Esto es un número real. Sería 11 sextos por 3,14, etcétera, 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 ¿no? Por el número pi. ¿Sí? Profe, ¿Se entiende lo que perdón, estamos están diciendo? pidiendo Sí. entrar. Están pidiendo Bueno, entrar. bueno. Ahí les damos entrada a los compañeros. ¿Se entiende el razonamiento hasta acá? Mientras yo le doy entrada a los compañeros. ¿Alguien que vaya haciendo algún comentario? Bueno. Profe, también se podría expresar como un entero de pi 5 sobre 6. No sé si me explico. Un entero de pi, Sí. 5 sobre 6. Ah, como un número mixto, ¿me querés decir vos? Sí. 1, 5 sextos. Sí, vos sabés que el número mixto no es tan usado por nosotros. Cuando digo por nosotros es en la matemática, ya un poquito más formal. No es tan utilizado porque muchas veces se confunde con la operación matemática. A ver, si yo escribo a secas, sin ningún contexto, esto que está acá, que es lo que vos decís, uno puede tomarlo sin contextualizarlo como un número mixto, como decís vos, 1 más 5 sextos, ese en realidad es el valor numérico, ¿sí? Pero es una notación, nos la enseñaron muchas veces, un número mixto. O alguien desprevenido puede decir, es una operación matemática, 1 por 5, 5, 1 por 6, 6, y eso es 5 sextos, ¿no? Y no es la idea, no es la idea agregar confusión. ¿Se entiende de qué estoy hablando? Sí. Por lo tanto, no va a ser tan usual utilizar la notación de números fraccionarios. Lo cual no significa que no se pueda hacer, siempre y cuando, si uno es el que va a utilizar esa notación, lo contextualice, lo aclare, lo diga, sabiendo que puede ser mal interpretado, ¿no? Bueno, ¿dónde está el 11 sextos de pi? ¿Es más que un ángulo de 180 grados o es menos? Ajá. Es más, porque el 11 sextos es mucho más que 1. ¿Se entiende eso, no? ¿Se entiende? Profe, le soy sincero, yo no entiendo por qué sería más grande. Y la Bueno, relación que hicieron recién, 1 más 5 sextos, tampoco lo entendí. bueno, lo de 1 más 5 sextos, si no lo entendiste, no te preocupes, porque es una notación que no vamos a utilizar. Sí, preocupate porque no te das cuenta si eso es más grande que 1 o no, que un pi. 11 sextos es un número fraccionario, ¿sí? Un número racional. Como el numerador es más grande que el denominador, esto da más grande que 1, ¿sí? De hecho, da casi 2, ¿no? Si me ayudan un poquito alguien con esa cuenta, es 1, ¿cuánto? Ahí el 1,8, profe. 1,8 aproximadamente. Entonces, gracias. Entonces, 11 sextos de pi es 1,8 veces pi. Si al 11 sextos lo multiplico por pi, al 1,8 lo multiplico por pi. ¿Se entiende esto? Es el 80% más grande que pi radianes. ¿Me entiende? Gracias. ¿No hay de qué? No hay de qué. Ahora bien, pregunto, ¿dónde estaría ubicado? ¿Dónde creen ustedes que está ubicado ese ángulo? Cuadrante. El cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante. Bien. ¿Por qué? Porque un sexto de pi, vamos a ver, ¿dónde estarían los 11 sextos? Si pi son 180 grados, o equivale a 180 Serían grados. casi 2 pi, profe. Casi 2 pi, claro, claro. Muy bien. Decía, si pi son 180 grados,
pi dividido 6, o sea, un solo sexto de pi, estaríamos hablando de un ángulo de 30, ¿no? ¿Se entiende? Sí. 6 sextos de pi, estaríamos hablando de un ángulo de 180 grados. 6 sextos es un ángulo llano. Fíjense lo que estoy marcando acá. Un sexto de pi, o sea, media vuelta dividido 6. 2 sextos de pi. 3 sextos de pi, o sea, pi sobre 2, o sea, un ángulo equivalente al de 90 grados. 4 sextos de pi. Esto lo hago ahora por primera vez porque son los primeros ejercicios, ¿no? 5 sextos de pi, 6 sextos de pi, y así podría hacer con lo que queda. Insisto, divido por 6 cada pi, cada ángulo de 180 grados. Entonces, 5 sextos, 6 sextos, 7 sextos, 8 sextos, 9 sextos, 10 sextos, 11 sextos de pi. 11 sextos de pi, acuérdense que es 11 sextos por 3,14, hablando en radianes. Este ángulo que voy a marcar ahora, que tiene como último lado esta línea de trazos que estoy marcando, este ángulo, fíjense, el que estoy ahora acotando, de acá hasta acá, es un ángulo de 11 sextos de pi. Que bien saben ustedes, podría nombrarse también como un ángulo negativo. Sería equivalente a qué ángulo, si lo mido desde acá para abajo. Menos 30 grados. Menos 30 grados. ¿Y en radianes? Ya que arriesgaste, Luis. Un sexto. Claro, menos Menos un sexto. un sexto de pi. Menos 30 grados o menos un sexto de pi. Entonces es equivalente a un ángulo de 11 sextos de pi, o saben ustedes que como ubicación del lado final del ángulo, podríamos decir que la ubicación del lado final la encontramos también como un ángulo de menos un sexto de pi. Los ángulos, voy a corregirme acá, los ángulos no son iguales, pero representan la misma posición final del lado final del ángulo, ¿no? A ver, no es lo mismo una amplitud chiquita como un sexto de pi que una amplitud tan grande como 11 sextos de pi. Quiero ser claro en esto. Pero la ubicación del lado final, en ambos casos, es la misma. Entonces estaríamos hablando de ángulos coterminales, como dice o menciona o define nuestro texto. ¿Se entiende hasta acá? Sí, una Sí, pregunta. profe, también podría resolver ese 11 sextos, que da como 5 y algo, Sí. y poner el número fraccionario. El número decimal, digo. Claro que podrías. Si la consigna es dame el ángulo en radianes, listo. Ahora, si yo te digo, ¿dónde está 11 sexto de pi? Más lento, más rápido, pero viste que pudimos interpretar dónde estaba. Y si yo te digo ahora, decime el ángulo 13,428 radianes, ¿dónde está? Y, bueno, no es tan directo. ¿Me entendés lo que quiero decir? Ah, sí, sí. O sea, darlo en fracciones de pi me da la posibilidad de hacer una migrada rápida, alguna interpretación rápida, quizás no fue tan rápida ahora porque son los primeros ejemplos, pero hacer una interpretación rápida de dónde estamos parados en función de el conocido. El conocido, insisto, es, por ejemplo, la media vuelta, pi radianes. ¿De acuerdo? Sí, una pregunta. Bueno, decime, espera un poquito, Luis, a ver si entendió la compañera, o si quedó algo pendiente. Sí, sí, profe, conviene Perfecto. la fracción. Muy bien. Dale, Luis, entonces. Creo que es Luis, ¿no? El que está Sí, interviniendo. sí, sí. Decime, por favor. Los 5, da 5,73 el resultado. Bien. 5,73 radianes. Sí. ¿Cómo se, o sea, la respuesta si lo tuviéramos que poner en decimales? Ponemos Sí. 5,76 radianes. Sí, claro. Y si es un redondeo, habrá que poner aproximadamente igual. O sea, ponemos el igual con un simbolito, como una ondita acá arriba, ¿no? Cosa que yo, fíjate, Luis, no tengo que poner acá. Si yo digo que son 11 sextos de pi, no tengo que poner ninguna aproximación. ¿Se Perfecto. entiende? Ese es otro de los motivos por los cuales a los matemáticos les gusta dejar expresado o como número irracional un número irracional o como número fraccionario algún número decimal que tenga infinitas cifras decimales, o varias al menos. O sea, de esta manera te evitas el redondeo, y si es un resultado parcial para usarlo en posteriores operaciones, arrastras el error mucho menos, ¿no? Ese es uno de los fundamentos por el cual
Puede ser utilizado, se recomienda que se utilice hasta donde se puedan, fracciones o números irracionales expresados en su forma genérica, sin hacer el cálculo a número decimal. Aunque no está mal, es una recomendación, nada más que eso. ¿Más comentarios, más preguntas? Pasamos al inciso D, solamente para discutir esto que ya salió recién en esta práctica, así que no creo que haya problema. El inciso D me da un ángulo negativo de menos 80 grados, y de nuevo nos preguntamos a cuánto equivale ese ángulo expresado, o si estuviera expresado en radianes, ¿no? La discusión con el ángulo negativo, insisto, ya salió recién, es una forma de medir ángulos. Los ángulos negativos como entidad física no existen. No existe un ángulo negativo, ¿no? Pensado como una amplitud que separa a dos rectas, o a una recta y una semirrecta, o a dos segmentos de recta, las amplitudes esas negativas no tienen razón de ser. Solamente aparece un ángulo negativo con un menos adelante si estamos pensando ya en referenciarlo o en medirlo en un sistema de ejes, en un par de ejes, o en un sistema polar con un único eje. Y entonces, si los ángulos se miden desde el eje X positivo, esa es una norma, un acuerdo, una convención. Si se mide respecto del eje X positivo, saben ustedes que si el ángulo se mide en sentido antihorario, el ángulo será considerado positivo, y si se empieza a medir en sentido horario, será considerado negativo. Insisto, no como ángulo, sino como una forma de expresar esa amplitud. Es como tener en una única notación dos informaciones. De cuánto es la amplitud, que será el módulo de este número, y también en qué sentido está medida, que será o estará relacionado con el signo de esta cantidad. ¿Se entiende esto? Esto se van a cansar de verlo en muchas aplicaciones y ya lo estarán viendo en física, supongo. Bueno, sigo. Reglita de 3 simple, 180 grados, entonces equivalen a pi radianes. Sin temor a que el ángulo sea un problema, trabajo con signo y todo. Menos 80 grados, me pregunto a cuántos radianes equivalen, por eso es X cantidad de radianes. O X directamente. En realidad, para ser más precisos, acá la unidad no tendría que estar, como tampoco tuvo que estar acá. X, porque la unidad sale sola si aplico bien la regla de 3 simple, ¿no? X se resuelve, como ya saben ustedes resolver regla de 3 simple, será menos 80 grados por pi radianes dividido 180 grados. Vamos a las simplificaciones que nos pueden... Sí, escucho. ¿No puede ser calculado desde un ángulo positivo, por así decirlo, de 290 grados? Sí, vos decís, en lugar de menos 80 grados, vos te diste cuenta que es 290 grados y lo Claro. resolverías. Sí, claro, por supuesto. Acordate que ahí está perdiendo información, ¿no? Si a alguien le interesa saber justo este ángulo de menos 80 grados, ¿a cuánto equivale? No hay drama. Lo vas a tener que hacer con signo. Sabemos hacerlo, no hay problema. Ahora, si a alguien le interesa solamente dónde va a estar ubicado, ponele que estemos hablando de vectores, dónde va a estar ubicada la punta del vector, o sea, el extremo del vector o la magnitud vectorial que estás analizando, bueno, ahí no importa si es un ángulo coterminal. No hay drama. Entonces podrías usar 290 grados. ¿Me explicó? Depende de qué contexto estemos. ¿Se entiende la diferencia o no soy claro? Sí. Bien, Sería perfecto. 280, no 290. ¿Cómo? Sería 280, no 290. 280, sí, 280 más 80, 360. Muchísimas gracias por la corrección. Bien, simplificamos grado con grados, como hicimos hace un ratito, 80 con 180, dividimos por 10 ambos factores, porque el 10 es un factor común de ambos. Nos quedó 8 sobre 18, sigue siendo divisible estas cantidades, menos 8 dividido 2, menos 4, 18 dividido 2, 9. Ayúdenme corrigiendo, por favor, si es que hay algún error en esto que voy haciendo medio rápido. Y nos queda entonces que X es igual a menos 4 novenos de pi, ángulo expresado en radianes. ¿Sí? Esto es equivalente en radianes, esa cantidad, que insisto, tendrá su valor real decimal, por decirlo así, haciendo directamente menos 4 novenos por el número pi, ¿no? Por 3,14. Eso es un número real, con comas y con un montón de cifras decimales,
pero un número real que de alguna manera está expresado de manera sintética, de manera integrada, en esta cantidad, menos 4 novenos de pi. ¿Cuánto será un noveno de pi? ¿Me ayudan con eso? Pi dividido 9, o sea, un ángulo de pi radianes. ¿A cuántos grados equivale? Pi dividido 9. 20 grados. 20 grados sería 180 grados dividido 9, ¿no es cierto? ¿Se entiende eso? Digo, entonces, deberíamos, si hablamos de menos 4 novenos, no de menos 1 noveno, no de menos 20 grados, sino si hablamos de menos 4 novenos, tendremos que movernos con ángulos de a 20 grados, pensando, insisto, estoy como jugando un poquito a interpretar dónde estaría ubicado este ángulo sin pasarlo a grados, porque nosotros ya venimos de grados, ya sabemos que va a ser menos 80. Pero sería menos 20, menos 40, menos 60, menos 80 grados, o sea, 4 veces un noveno en el sentido horario, ¿no? Entonces, el ángulo de menos 4 novenos, como ya sabíamos, supongamos que sea acá, engordo esto para disimular mi error, el ángulo medido respecto del eje X en sentido horario será el de menos 80 grados, como lo decía la consigna, que es equivalente, y se suele poner esas 3 rayitas para decir que equivale a menos 4 novenos de pi. Menos 4 novenos de pi. Expresado en radianes, ¿no? Hay una equivalencia entonces en estas dos cantidades. Bueno, espero que se haya entendido. Solamente quería mostrar estos dos ejemplos, los otros pueden seguir la misma metodología. E insisto, si alguien no quiere expresarlo en función de pi radianes, y si la consigna era solamente hacer el pasaje de unidades, lo puede hacer, expresado en decimales directamente, perdiendo un poco de precisión, perdiendo la posibilidad de ver a primera vista de qué ángulo se trata, pero con total exactitud, o al menos con mucha precisión, es equivalente. El ejercicio 16 nos pide al revés. Nos pide que determinemos la medida en grados de ángulos expresados en radianes. Listo, la relación va a ser la misma. Pi radian, perdón, voy a cambiar el color. Pi radianes, sabemos de esta expresión, o de estas equivalencias que recordamos, o que hemos recordado ahora. Pi radianes equivale a 180 grados. ¿Sí? O 2 pi radianes equivale a 360 grados, la que ustedes quieran. Y entonces ahora resolvemos del mismo modo. Por ejemplo, el inciso A se resolvería diciendo, si pi radianes equivalen a 180 grados, ¿a cuánto equivaldrán, o a cuánto será equivalente, un ángulo de 3 cuartos, de 3 cuartos radianes, no, de 3 cuartos de pi radianes? ¿No? Nos preguntamos entonces a cuánto equivaldrá esa relación, esa cantidad. En este caso entonces X será 3 cuartos por pi radianes por 180 grados dividido pi radianes. Acá tenemos una gran ventaja a la hora de simplificar, y es que el número irracional pi aparece en el numerador y en el denominador. Pi se simplifica con pi. No, me olvidé de hacer primero lo de las unidades, ¿no? Radianes se va a simplificar con radianes. Y el número que queda directamente, bueno, ya que en el denominador quedó un 1 al ser simplificado con este pi, es 3 cuartos por 180, ¿no? El número 3 cuartos por 180, y el resultado de ese me da, como esperábamos, en grados, ¿no? X será igual, entonces. Bueno, podría simplificar. El 180 dividido 2 es 90, dividido 2 es 45, nos quedaría 4 dividido 4, 1, 180 dividido 4 es 45 grados. 3 por 45 son 120, 3 por 5, 15, 135 grados, ¿puede ser? Sí, si no saqué mal. Bueno, muchas gracias. Este es el resultado de ese pasaje. Nada nuevo hasta acá. De todos modos, si alguien tiene para hacer un comentario, lo escucho, ¿no? Profe, puede ser que siempre se simplifica, ¿verdad? No puede ser que no se simplifique, ¿o sí? Si hablas de unidades, sí, siempre va a haber simplificaciones, porque tiene que dar en la unidad que corresponde. Entonces, si está bien planteada la regla R simple, las unidades se van a simplificar. Si los ángulos expresados en radianes,
para este ejercicio 16, están en función de pi, o sea, son porciones de pi en radianes, siempre va a quedar pi en el numerador y pi en el denominador, o sea, se va a poder simplificar en esos casos. Pero fíjate qué pasa en el inciso C. El inciso C te pregunta lo mismo que los incisos anteriores, o sea, ¿a cuántos grados equivale un ángulo de 1,5 radianes? Ahí no está expresado en función de pi, sino que te dice el número, 1,5. 1.5 acá está en una notación más anglosajona, ¿no? Pero bueno, el 1.5 representa, o quiso representar, nuestro 1,5. Entonces ahí el planteo, fíjate, sería el mismo. Vamos a tratar de observar lo que vos planteabas como la simplificación. Si pi radianes son 180 grados, 1,5, y ya no hablamos 1,5 por pi, dice 1,5. Entonces, 1,5 radianes son X. Te escucho. ¿Alguien iba a hacer un comentario? 3 medios de pi. No, claro. Qué bueno que lo dijiste el comentario, ¿por qué no? Porque eso involucra un error. 3 medios de pi. A ver, 1,5. ¿Qué número es el 1,5? 1,5. Así de sonso es lo que estoy diciendo. Ahora, el número 3 medios de pi, ¿qué es? El número 3 medios de pi es 1,5 por 3,14. 3,14, 15, 16, 17. Y esto no es 1,5, ¿se entiende? Esto es 3 más 1,5 más, esto da como 4,6 y pico. ¿Se entiende Ahora la sí. diferencia? Error mío, sí, perfecto, sí. Muy bien, Claro. pero qué bueno que hiciste la aclaración, porque es un error muy común. Nos acostumbramos tanto, fíjense, les voy a contar una anécdota, tanto nos acostumbramos a trabajar con fracciones de pi, cuando trabajamos con radianes, que hay algunos estudiantes, incluso de la secundaria, o lo hemos tenido también en la uni, que creen que la unidad es pi radianes. Como siempre es un número por pi radianes, muchas veces hemos encontrado confusiones, las hemos generado nosotros los docentes, por supuesto, de hacer creer que la unidad en la que se mide los grados se llama pi radianes, ¿no? Porque siempre es un número pi radianes, un número pi radianes, y en realidad es un número real en radianes. Ese número real, por conveniencia, conviene que sea, o muchas veces es piola, que sea expresado como fracción de pi. ¿Entienden la dificultad y la diferencia? Sí, perfecto. Fue una equivocación mía. Sí, Lo no hay entiendo. problema, no hay problema. No nos vamos a echar culpa, vamos a decir que fue una intervención muy apropiada, al menos para mí, espero que para el resto también. X es 180 grados por 1,5 radianes. Acá, fíjense que cambié el orden, total, la multiplicación es conmutativa, no hay problema. Dividido pi radianes. Dividido pi radianes. Voy a simplificar las unidades. Eso salta a la vista que se puede hacer. Este radian se simplifica con este radian. Pero, numéricamente, y voy a la pregunta que había hecho un compañero hace un ratito, no hay o no existe la posibilidad de simplificar el 1,5 con el número pi. No tuvimos esa suerte. Porque el 1,5, en todo caso, podría ser expresado como 3 medios, no 3 medios de pi, sino solo 3 medios, pero el número pi es un número irracional, por lo tanto no puede ser expresado como un cociente de enteros, ¿no? Entonces no hay simplificación. No me va a quedar otra que sacar la cuentita, ahora sí, con decimales, y concluir que el ángulo de 1,5 radianes equivale al número que ustedes me van a decir ahora expresado en grados. Les pido por favor que hagan esta cuenta. 180 por 1,5 dividido pi. 85,94. 85,94. Después del 94, bien, redondeado, muy bien. Después del 94 hay más cifras, o habrá un 93 con más cifras después. El compañero ya lo redondeó. Entonces decimos que esto es una aproximación, y le hacemos esta ondita acá, ¿no? Que significa X es aproximadamente igual a 85,94 grados. Y acá entramos en otra discusión. Discusión que la profesora Alejandra planteaba en la clase anterior cuando trataba de convencernos de por qué medíamos a los ángulos en radianes en matemática. Y ella decía, porque el sistema en el cual se medían los ángulos, en grados, minutos y segundos, era un sistema sexagesimal. ¿Se acuerdan de eso? Grados, minutos y segundos. A ver, un minuto no son la décima parte de un grado.
es la sexagésima parte de un grado, no es un sistema decimal, es un sistema sexagesimal. Un segundo no es la décima parte de un minuto, es la sexagésima parte de un minuto, ¿sí? Sin embargo, nuestras calculadoras, nuestra tecnología avanzó tanto que me permite, o nos permitieron con el tiempo, insisto, estos son avances tecnológicos, matemáticos tecnológicos, expresar en fracciones de grado, pero esas fracciones sí en un sistema decimal. O sea, esto que antes no se podía hacer, ahora nuestras calculadoras nos lo dan. Y si quisiéramos pasar a grados, minutos y segundos, esto que es una fracción decimal de grado, ven que es 85,94, tendríamos que apretar una teclita que es pasar de decimales a grados, minutos y segundos. Ustedes lo tienen en su calculadora. Si alguien lo puede hacer, por favor dígame, estos 85,94 grados, ¿a cuántos minutos y segundos equivale? 56 minutos, 24 segundos. Muy bien. 56, 24 me dijiste, perdón. ¿Sí? Bien, esto sigue siendo una aproximación y esto es un nuevo problema que tenemos gracias a la tecnología. No es un problema grave, menos mal. Pero estar atento, ¿no? Porque 85,94 no es que esté mal, pero no está expresado correctamente, atendiendo que el sistema de unidad sexagesimal no admite décimas, sino minutos y segundos. Estaba claro que es casi 86 esto, ¿no? Porque es 85,94, casi 86. Entonces va a estar claro que la cantidad de minutos es cercana a 60, como nos pasó. ¿Sí? Ahí habría que hacer una pequeña aclaración. No va a estar mal, nadie les va a desaprobar un parcial o un examen final si en lugar de decir 85 grados, 56 minutos, 24 segundos, dicen 85,94. Pero sepamos que estamos ahí, rozando lo inapropiado, al menos matemáticamente hablando, ¿no? ¿Se entiende? ¿Puede repetir eso? ¿Desde dónde? ¿Desde que puse grabar? No. No, no, desde... ¿por qué lo pasó a segundos? Bien, los grados, perdón, lo digo bien, los ángulos, la amplitud de los ángulos, se mide en un sistema que es sexagesimal, grados, minutos y segundos, o se miden en radianes. Esos son los dos sistemas de unidades que tenemos para medir amplitud de un ángulo. ¿Hasta ahí sí? Sí, sí. El sistema sexagesimal admite o tiene como relación que un grado son 60 minutos y que a su vez un minuto son 60 segundos. ¿Sí? Entonces, cuando midamos ángulos en grados, no existía, ahora ya sí, pero no existía la posibilidad de decir 85,5 grados. Esto no existía. En realidad, si yo quiero decir 85 grados y medio, debería decir 85 grados, 30 minutos. ¿Se entiende eso? Esto no existía. Con el advenimiento de la tecnología aplicada a sistemas de cálculo, se encontró también un equivalente decimal, con lo cual se tiraba por la borda, o se tira por la borda esto de que se utilizan los radianes porque es un sistema decimal y no se utilizan los grados porque es un sistema sexagesimal. Bueno, la tecnología avanzó, ya no tenemos esa excusa, pero coexisten los dos sistemas, aprendemos a pasar de uno a otro. Lo que decía, y a esto iba tu pregunta, del por qué pasamos algo que estaba tan bonito como 85,94, ¿por qué lo pasamos a minutos y segundos? Tiene el fundamento de lo que acabo de decir. Porque correctamente el 85,94 no existe, porque estamos representando unidades de grados, y las décimas, a ver, las porciones de un grado entero no deben darse en décimas y centésimas, sino que deben darse en minutos y segundos. Esto pareciera ser a esta altura de la historia que es complicar la vida, ¿no? Que es complicarle la vida a las personas usuarias. Por eso es que digo no es tan grave. Vamos avanzando y alguno de ustedes sabrá que si lee 85,94 grados, estamos hablando casi de 86 grados. Lo expreses así o lo expreses de esta manera. ¿Cuál es más correcta? La segunda opción. Esta opción es la más correcta para expresar un ángulo en grados, minutos y segundos. ¿Me explico? Sí, perfecto. Gracias. No hay de qué, no hay de qué. Continúo. Si no hay más comentarios, continúo. Fíjense el ejercicio 18. Ya nos metemos ahora de lleno en las funciones. Funciones trigonométricas, ¿no? Fíjense que tenemos una tablita que nos dice que la completemos con las siguientes imágenes. ¿Sí? Imágenes de todas las funciones que están listadas en las columnas de esta tabla. Para interpretar bien esta tabla, en
la primera columna tenemos valores del argumento de esas funciones, ¿sí? T igual a 0, T igual a pi sobre 2, T igual a pi, T igual a 3 medios de pi. Y en cada una de las otras columnas tenemos que poner valores de todas estas funciones trigonométricas, ¿sí? Seno de t, ya hay algo que está resuelto. Coseno de t estaría resuelto para t igual a 0 por lo menos. Y así tengo que hacer con todos los lugares. O sea, tengo que calcular tangente de 0, cosecante de 0, que aparentemente está indefinida, secante de 0, cotangente de 0. Tengo que sacar seno de pi sobre 2, coseno de pi sobre 2, tangente de pi sobre 2. Pero la idea no es usar nuestra calculadora para hacer todos estos cálculos, sino interpretarlos a partir del conocimiento de las funciones que vamos teniendo, ¿no? Porque, insisto, todo esto lo podemos hacer con nuestra calculadora. Y no está mal si ya estamos aplicando estos resultados a otros temas. Pero por ahora, como estamos aprendiendo funciones trigonométricas, la idea es poder interpretarlo en los gráficos de las funciones que hemos ido conociendo o recordando a esta altura del partido. Y como hablamos de gráficos, me voy a ir a GeoGebra. Y ahí me permití, creo que es este, uno de ellos, no es este. Ahí me permití graficar previamente algunas de estas funciones, ¿sí? Por ejemplo, esa función que está ahí en verde, lo están viendo, ¿no? Sí. Sí, profesor. Esa función que está ahí en verde es la función senoidal, así se suele llamar, o seno de x. Una función de la cual ya hablamos en la teoría de esta semana, en la teoría del lunes de esta semana. Una función que va creciendo de a tramos, que tiene puntos máximos que se repiten periódicamente, una función periódica, que decrece entonces en otros tramos hasta llegar a un punto mínimo. Ese punto máximo es el 1, el punto mínimo es menos 1, y todo esto se produce, este ciclo completo, ¿sí? Para valores de x, en este caso para mi gráfica es x, para valores de x que van cada 2 pi radianes, ¿sí? Se va a repetir cada 2 pi radianes. O sea, cada vuelta entera si pensamos esto en la circunferencia trigonométrica, ¿no? O la circunferencia de radio unitaria. 6,28 más o menos, hablando de cantidad. 360 grados si queremos hablar en el sistema de notación sexagesimal. Esta era la función seno. Y tiene algunas particularidades. Fíjense, yo acá he dejado marcadas algunas rectas, ahí las saco para que se puedan ver. Algunas rectas verticales. X igual a 0, X igual a pi sobre 2, X igual a pi y X igual a 3 medio de pi, o 1,5 pi, para ver cuál es el comportamiento de estas funciones de acuerdo a lo que me pedía la consigna. Recuerden que la consigna decía, decime cuánto vale el seno de t en 0, pi sobre 2, pi, 3 medio de pi, ¿no? Entonces vamos a ir completando a esta tabla a partir de lo que conocemos de nuestras funciones, por lo menos la seno y la coseno, y las otras las vamos a ir completando de acuerdo a la relación entre seno y coseno, ¿sí? Veamos, vamos a nuestra gráfica. El seno de 0, como dice la tabla, es 0. Estaríamos hablando de ese punto, ¿sí? El seno de pi sobre 2, yo lo he marcado acá, ¿sí? Pi sobre 2 es un cuarto de ciclo, un cuarto de vuelta. Entonces la función, fíjense que se hace máxima. La función seno de t se hace máxima y el punto coincide con el 1 como imagen, ¿no? Que es lo que deberíamos completar acá. ¿Cuánto vale el seno de pi sobre 2 radianes? 1. ¿De acuerdo con eso? Es el punto máximo de la función. ¿Lo recuerdan? Sí. Bien. Después de pi sobre 2 radianes más, la función pasa de nuevo por el 0. ¿Sí? Es una de las raíces. Pasa de nuevo por acá. La función entonces en pi radianes se hace 0. Y así va a pasar cada pi radianes. ¿Sí? Después de otros pi radianes, o sea, para 2pi vuelve a hacerse 0, para 3pi vuelve a hacerse 0, para 4pi vuelve a hacerse 0, para menos pi se hace 0, para menos 2pi se hace 0. O sea, las raíces de la función seno de t son todos los t iguales a k por pi, siendo k un número entero. Eso nos decía Julio en la clase de esta semana. 3 medios de pi, estaríamos hablando de este punto. La función, fíjense que se hace mínima, vale menos 1. Y es lo que notamos aquí. Lo que hicimos con el seno, recordándolo, echando mano a una gráfica, que puede ser alguna de las que hemos conocido como funciones elementales, lo hacemos también con el coseno. Ahí está graficado en naranja, para diferenciarlo de la función seno, la función coseno, y deberíamos saber cuánto vale en 0, en pi sobre 2,
en pi y en 3 medios de pi. ¿Sí? Noten, cuando x vale 0, la función coseno de x vale 1. 1. Cuando x vale pi sobre 2, la función coseno, la naranja, vale 0. Cuando x vale pi, fíjense que estamos cerca del 3,14, ¿no? Cuando x vale pi, la función coseno vale menos 1. Y cuando x vale 3 medios de pi, o sea 1,5 pi, 4,7 más o menos aproximadamente, la función coseno vuelve a valer 0. Se repite cíclicamente también todos los valores. De hecho, habrán notado, y ya se los comentó el profe, que la gráfica naranja, ven que es, en cuanto a forma y escala, igual que la gráfica verde. La diferencia es que está desfasada en pi sobre 2 radianes. ¿Qué quiero decir? Si yo agarro la gráfica naranja y pudiera trasladarla pi sobre 2 radianes hacia la derecha, coincidiría la gráfica naranja con la verde. ¿Lo notan eso, no? Sí, sí, se ve, se ve, se ve. Muy bien, perfecto. Yo hago una Entonces, consulta, profe. Sí, decime. Ahora lo podemos graficar con el GeoGebra, está todo bien, vemos los resultados. Sí. Pero en un examen que nos pidan esto, por ejemplo, habría que graficarlo a mano y sacar los resultados mediante... Sí, acá la consigna, vamos, de nuevo, la respuesta mía, fíjense que puede cansar, pero siempre es la misma, depende de la consigna. La consigna acá es completar la siguiente tabla, con las imágenes de cada una de las funciones. Y cuando hablamos de imagen no hablamos del gráfico, sino de los valores de la función, ¿sí? Por lo tanto, no nos dice con qué herramienta hacerlo, no nos dice grafique y complete la tabla. ¿Me entendés lo que quiero decir? Entonces, haremos bosquejos, recordaremos cómo completamos. Yo elegí esta estrategia, utilizar un graficador para ver o para recordar eso. Si estás en un examen y no tenés un graficador, tendrás que echar mano a lo que vos recordás de las gráficas de las funciones si es que elegís una estrategia gráfica. Si la consigna fuera, grafique estas funciones, ahí sí. Obviamente no vas a tener GeoGebra porque no podés usar ni el celular, ni la compu, ni la notebook, ni la tablet, ni nada de eso. Entonces, usarás estrategias para graficar. Las estrategias de las funciones elementales, como seno, coseno y tangente, puede ser tu memoria. O sea, van a ser tan conocidas por vos estas funciones, que tranquilamente vas a recordar que tiene un 0 en el 0, el seno, por ejemplo. Que el 0, al ser una función periódica y el periodo es 2pi, vuelve a hacerse 0 cada pi radianes. Entonces, marcarás raíces en 0, pi, 2pi, 3pi, menos 2pi. Vas a recordar que el punto máximo está en 1 y en menos 1 y se da en pi sobre 2 y en, de nuevo, pi para la derecha, pi para la izquierda, otra vez pi. Entonces ya va a ser una función tan conocida por vos que ni siquiera va a ser, lo voy a decir mal que me pese, ni siquiera va a ser un gran mérito graficar la función seno de t en algún momento. Por ahora puede ser un gran desafío, pero dentro de un tiempito ya vas a ver que va a ser archiconocida por todos nosotros, o recordada por lo menos, ¿no? ¿Me entendés lo que quiero decir? Sí, sí, perfecto, gracias. No hay de qué. Bien, recordamos entonces, el coseno de pi sobre 2 era 0, lo veíamos recién en la gráfica. En pi, el coseno, ¿qué le pasaba? Se hacía mínimo, ¿no? Se hacía menos 1. Y en 3 medios de pi volvía a hacerse 0, ¿no? Había una periodicidad. Por las dudas lo chequeamos acá. El coseno en pi sobre 2 se hace 0. En pi se hace menos 1. En 3 medios de pi se hace de nuevo 0. Y si la tabla tuviera el valor 2pi, o sea 6,28, el coseno sería máximo, ¿no? Estaríamos por acá cerquita del 6,28. El extremo, como dice GeoGebra. No lo pide la consigna. Ahora bien, volvamos a nuestra consigna. Fíjense que la próxima columna para completar es la de la tangente. Yo le pedí a GeoGebra que hiciera la gráfica, pero ya que está la consigna y atendiendo a la intervención del compañero recién, no quiero completar a partir de una gráfica porque nunca me acuerdo cómo es la gráfica de la tangente de t. Pero recuerdo que la tangente de t era una identidad trigonométrica, ¿no? Que era, ¿se acuerdan? Seno de t sobre coseno de t. ¿Les suena esto? Sí. 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 Sí, claro. Bien. Entonces, puedo calcular la tangente, puedo completar esta tabla, en definitiva, simplemente haciendo este cociente, seno de t sobre coseno de t. Porque tengo cuánto vale el seno y el coseno en 0. 0, seno de t, dividido 1, coseno de t, 0 dividido 1.
Cero. Cero. No me hagan asustar, por favor. 0 dividido 1, 0. La tangente de 0 es 0. 1 dividido 0 No está definido. no está definido, ¿sí? 1 dividido 0 no existe. O indefinido, como dice acá esta ayudita que nos dio la tabla para más adelante. No existe la tangente de pi sobre 2. Está bien decir, está indefinida, ¿sí? O no existe. Recuerden que no está definida la división por 0, ¿no? Por eso es que no existe. Para pi, tangente de pi, 0 sobre menos 1, 0. Tangente de 3 medios de pi, menos 1 dividido 0, no existe tampoco. Esa es otra forma de resolver lo que pide esta consigna en particular. Yo, de curioso solamente, y para discutir alguna cosita con ustedes, también le pedí a GeoGebra que graficara la tangente, es esa que aparece ahí en azul. Y fíjense que se da lo que planteamos. ¿Por qué esta gráfica azul corta el eje de las X acá en GeoGebra? Acá, acá y acá. Porque como la tangente, la que está graficada en azul, en ese punto sería la tangente de 0, el seno se hace 0, el coseno 1. 0 sobre 1, 0. Y en este punto, ¿cuánto vale el seno? 0. 0 sobre el coseno, que vale menos 1, 0. Y en este punto que no analizamos, ¿cuánto vale el seno gráficamente? La gráfica verde, 0. ¿Cuánto vale el coseno? 1. 0 dividido 1, 0. ¿Por qué en pi sobre 2? ¿Por qué en pi sobre 2 la tangente no se puede calcular? Y porque en pi sobre 2, decíamos hace un ratito en la tabla, ¿cuánto vale el seno? 1. ¿Pero cuánto vale el coseno? 0, la gráfica naranja. 1 sobre 0 no tiene resultado posible. Ahora, ¿qué pasa con el gráfico de la tangente cerquita del 0? Y qué bueno que estamos hablando de límite ya. Entonces ya podemos empezar a hablar de cómo se comporta la función tangente en las cercanías de t igual a pi sobre 2 o x igual a pi sobre 2. Fíjense, ¿qué le pasa para los más chiquitos que pi sobre 2? ¿Qué le pasa a esta gráfica acá? Crece. Crece, y crece, pero indefinidamente crece. De tal modo que si yo hago la tangente de 1,56, que es un poquito más chico que pi sobre 2, el número que me va a dar es un número enorme. Y si hago la tangente de 1,58, que es un número un poquito más grande que pi sobre 2, el número que me va a dar es un número excesivamente chico. Muy, muy chico. Tiende a menos infinito. Fíjense, estoy haciendo un zoom alejándome. Fíjense la gráfica. Si ustedes recuerdan, estábamos observando por acá. Fíjense lo que le pasa a la tangente. Tiene una asíntota vertical en x igual a pi sobre 2. Esto es maravilloso, ¿no? Fíjense cómo lo podemos ver o analizar. Analíticamente, concentrándonos en qué es la tangente, pero también lo podemos ver como relación entre el seno y el coseno analíticamente, o lo podemos ver gráficamente pensando en los valores que van tomando las gráficas del seno y del coseno. Obviamente, esta asíntota vertical se repite cada vez que el coseno se haga 0. Entonces, tenemos otra asíntota vertical acá, tenemos otra asíntota vertical acá. Teníamos, más allá de que yo no grafiqué tantos valores negativos o no los mostré, asíntotas verticales acá, asíntotas verticales acá. O sea, en múltiplos, en valores de x que difieren del pi sobre 2, ¿cuánto? Y fíjense, se vuelve a repetir cada pi radianes. Pi sobre 2 más pi sobre 2 menos pi. O sea, pi sobre 2 más k por pi, siendo k un número entero. Esto está buenísimo, ¿no? Lo mismo, las mismas conclusiones que sacamos en nuestra tabla, las podemos ver, por supuesto, gráficamente, si no habría algún problema ahí, ¿no? ¿Me explico? Sí. Sí. Bueno, ¿qué identidad trigonométrica Sí. usarían? Me alegro, muchas gracias. ¿Qué identidad trigonométrica usarían para saber cómo se comporta la cosecante de t? ¿Qué era la cosecante de t? No era, no sé, no me acuerdo, la inversa ¿De quién? del coseno. Es la recíproca del coseno, ¿sí? Es 1 sobre el coseno de t. ¿Se entiende eso? Y ya que está, anotamos las otras. La secante, ¿qué era? Ah, perdón, me equivoqué. Disculpen. Es la recíproca del seno. No sé si lo había dicho así la compañera, yo creo que me apuré, ¿no?
La cosecante sería 1 sobre el seno. No sé si habías dicho eso, perdón, escribí mal. No, dijo cualquier cosa. Bueno, pero está bien, venía por la recíproca, ¿no? La secante, en cambio, es 1 sobre, ahora sí, el coseno de t. Y la cotangente de t, estas son todas identidades trigonométricas, ¿no? Es una forma de definir otras funciones a partir de las elementales, del seno, el coseno y la tangente. La cotangente es la recíproca de la tangente. Fíjense que digo recíproca y no inversa, porque si dijera inversa estaríamos hablando de la función inversa. Y no estamos hablando de la función inversa, sino de la función dada vuelta, por decirlo así, pensado como fracción. Por eso decimos recíproca. Entonces decimos 1 sobre tangente de t. Esto hace que estas columnas de la tabla también las podemos resolver rápidamente mirando cuánto valían las funciones seno, coseno y tangente, ¿no? Lo hacemos cosecante de t, que es 1 sobre seno. ¿Por qué el autor de la consigna habrá puesto acá indefinida? Y porque si es 1 sobre seno, sería 1 sobre 0. Y el 1 sobre 0 no está definida. Si la cosecante es, cosecante de pi sobre 2 es 1 sobre el seno de pi sobre 2, 1 sobre 1 será 1. Si la cosecante de pi es 1 sobre 0, será entonces otro valor, el pi, donde la función no está definida. Si el seno de pi, 3 medio de pi es menos 1, la cosecante, que es 1 sobre menos 1, será menos 1, ¿no? Y así podemos hacer con cada uno. Fijémonos en la cosecante en nuestra gráfica. Vamos a limpiar acá un poquito. Nos concentramos solamente en el seno de x en este caso. Podría haber puesto la variable t, sinceramente no me di cuenta. Te deja hacer eso, GeoGebra, cambiar el nombre de la variable, no hay problema. Y grafiquemos la cosecante, fíjense. La cosecante esa que está ahí en un verde más clarito, también tiene asíntota. Fíjense, me alejo un poquito de la función para hacer notar que la función cosecante también se aleja al infinito o al menos infinito para algunos valores de la variable, ¿no? Que son los que recién veíamos. Fíjense. Fíjense que en estos valores que van entre, hablo de los valores del seno, que van entre 0 y 1, cuando acá la función seno crece, 1 sobre un número que esté entre 0 y 1 da como un resultado un número mayor que 1. Más aún, mientras más cerca del 0 estemos, más grande es el resultado. Y nos vamos acercando a este valor donde el seno y la cosecante coinciden, porque 1 sobre 1, decíamos recién en la tablita, 1 sobre 1 daba 1. Necesito que estén atentos acá y que por favor me digan si algo no se entiende. Cuando el seno se hace 0, 1 sobre 0 vuelve a hacerse infinito, pero por derecha, por izquierda, perdón, valores más chicos que pi, la tendencia hacia el infinito es hacia más infinito de la imagen, y para valores un poquito más grandes que pi, la tendencia hacia el infinito es hacia los negativos, hacia menos infinito, siempre mirando la imagen. Vuelve a equipararse el valor del seno con el de la cosecante para 3 medios de pi, como lo veíamos recién, ¿no? En la tabla, para 3 medios de pi, el seno valía menos 1 y la cosecante también. Podemos ir entonces igual de rápido, si están de acuerdo y si no hay una pregunta, podemos ir igual de rápido para... Ahí vuelvo, perdón. Acá estoy. Para determinar o completar la ubicación del seno de t, de la secante de t, perdón, y de la cotangente de t. Cotangente que está mal escrita, ¿no? Acá en la tabla. Es o COTG o COTAN, que es como cotan, porque a veces algunas nomenclaturas permiten poner en lugar de TG de X o TG de T, tan de X o tan de T, hablando de la tangente. Bien, secante es 1 sobre coseno, entonces secante será 1 sobre 1 para t igual a 0, o sea, la secante valdrá 1 acá. 1 sobre 0, o sea, no existe para pi sobre 2. 1 sobre menos 1, o sea, menos 1 para t igual a pi. Y vuelve a ser 1 sobre 0, o sea, no existe la secante para t igual a 3 medios de pi.
Con la cotangente hacemos lo mismo, pero vinculándolo ahora con la tangente. ¿Sí? Y acá vamos a hacer una discusión nueva, una discusión interesante. Porque podríamos decir que la cotangente, que es 1 sobre tangente, para t igual a 0, como la tangente es 0, 1 sobre 0 no existe. Entonces, en cada lugar donde la tangente es 0, o sea, en 0, pi, menos pi, 2pi, etcétera, etcétera, la cotangente no va a existir. Ahora fíjense qué hacemos acá. ¿Por qué? Porque si quisiéramos saber cuánto vale la cotangente de pi sobre 2, estoy pensando en este renglón, aquí, la tangente no existía. Entonces no puedo hacer una operación matemática, no puedo hacer 1 sobre algo que no existe. Lo que uno diría rápidamente, bueno, 1 sobre algo que no existe tampoco existe, entonces no existe. Sin embargo, acá echamos mano a otra identidad trigonométrica, porque la cotangente, donde la tangente no existe, sí existe. Y fíjense por qué. Si la tangente es seno sobre coseno, y la cotangente es la recíproca de la tangente, podríamos asegurar, entonces, que la cotangente es coseno sobre seno. ¿Sí o no? Pensando en división de fracciones. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Profe, ¿me podría volver a explicar, por favor? Sí. Estamos analizando la cotangente. Y nos encontramos con una dificultad. La dificultad es que si vamos llenando la tabla como lo veníamos haciendo recién, y era mirando la función tangente en este caso, con el 0 no hay drama, porque sería la cotangente de 0, estamos pensando ahora en este primer renglón, mira, la cotangente de 0 que sería 1 sobre la tangente, echando mano a esta identidad trigonométrica, a esto. 1 sobre tangente, 1 sobre 0. 1 sobre 0 no existe, este es el resultado del primer renglón. No va a haber drama entonces cuando pensemos en este renglón, cuando pensemos en x igual a pi, porque la tangente vale 0 acá, y entonces 1 sobre 0 vuelve a no existir, no hay drama. El problema o la dificultad la tenemos cuando queremos ver cuánto vale la cotangente de pi sobre 2. ¿Por qué? Porque la tangente de pi sobre 2 no existía, fíjate, estamos acá, ¿no? ¿Lo ves? Sí, profe. Entonces nos quedaría 1 sobre algo que no existe, y eso no se puede resolver. ¿Cómo voy a sacar una cuenta entre 1 dividido algo que no existe? Uno estaría tentado de decir, bueno, no existe tampoco. Sin embargo, nos vamos a permitir dudar de ese no existe por un ratito. ¿Por qué? Porque si la cotangente es 1 sobre tangente, y la tangente la pienso como seno sobre coseno, fíjate, hago un paso intermedio. 1 sobre seno de t sobre coseno de t, insisto, en lugar de tangente pongo seno sobre coseno. Esta división, si vos recordás un poquito cómo se dividía en fracciones, que era producto de los extremos dividido producto de los medios, o dando vuelta el divisor, como vos quieras, te queda coseno de t sobre seno de t. ¿Me seguís hasta ahí? Sí, profe, sí, sí. Bien, entonces la cotangente se puede definir como coseno sobre seno. Hasta ahí nada, solamente es otra forma, en lugar de pensar a la cotangente como 1 sobre tangente, la pienso como coseno sobre seno. De tal modo que quizás así me permita sacar cuenta, porque ahora voy a ir para resolver la cotangente de pi sobre... Uy, borré un montón de cosas re interesantes. Bueno, a ver si existe el control Z acá. Casi. Bueno. Si voy a determinar el valor de la cotangente de pi sobre 2, ¿sí? Puedo usar el resultado de coseno sobre seno. O sea, fíjate, ¿cuánto vale el coseno de pi sobre 2? 0. ¿Cuánto vale el seno de pi sobre 2? 1. 0 dividido 1, coseno sobre seno, es 0. Y acá irá el valor 0. Ahí cambio de color así. Sobre la tabla el rojo sí. Sobre el blanco sí se ve bien. Qué lindo se ve el blanco y el rojo, ¿no? ¿No le da como una sensación hermosa? A placer. Espectacular. Placer, buen juego, maravilla, toque, tiki tiki, fútbol. Mientras Perdón. que el resto no esté en nuestro parcial, está todo bien, profe. Tercero de ¿Sí? quinero. Qué barro, qué lindo. Ese color de pelo. No, no va a haber resultados
influenciados por la ideología futbolística, creo. Yo por las dudas diríamos que todos somos de River, todos somos felices y está bien, ¿o no? Sí. Sí, muy bien. Me das la nota, sí. Soy de Chacabarita. Suena que ¿Y fue me una sumo un amenaza. mundo? No. No me interesa el No. fútbol a mí. No le interesa el fútbol. Bueno, prefiero eso antes que tenga mal gusto futbolístico. Como, Chacabarita. ¿Tendrá que ver con algo de la B, ese Chacarita? Capaz. Bien. Cotangente de 3 medios de pi, lo vamos a pensar entonces como el coseno sobre el seno. ¿Se acuerdan cuánto valía el coseno de 3 medios de pi, que es uno de los valores que borré acá? 0. 0, claro. 0. Bien, entonces, la cotangente, que será coseno sobre 0, será 0 dividido menos 1. Esto da 0. Y esto coincide, por supuesto, con la gráfica, o van a ver que esto tiene su correlato en la gráfica de la cotangente. Limpio un poquito estas gráficas, me quedo solamente con la de la tangente y con la de la cotangente. A ver si eso me sale. Por acá. Y notarán que la cotangente, que es la que está acá en celeste clarito, se iguala a la tangente en algunos valores, pero lo que nos interesaba saber a nosotros es cuándo se hace 0. Se hace 0 en pi sobre 2, se hace 0 en 3 medios de pi, y no existe cuando la tangente, la azul, se hace 0. ¿Sí? Ven que la cotangente, la celeste, no existe para cuando la tangente se hace 0. Cuando la tangente se hace 0, para la cotangente hay una asíntota vertical. Bueno, nos vamos conociendo, ¿eh? No hay que volverse loco, es solamente una aproximación a las funciones trigonométricas que para algunos de ustedes ya son conocidas, han trabajado, y para algunos puede ser un conocimiento nuevo o que se está reconstruyendo como mínimo, ¿no? ¿Preguntas? Avanzamos entonces un poquito. Graficar las siguientes funciones utilizando transformaciones. Se los dejo a ustedes. Simplemente les quiero mostrar en GeoGebra alguna información que puede ser interesante para estos casos. Fíjense, el inciso A, antes de ir a GeoGebra. El inciso A pide que grafiquemos el menos coseno de x y el inciso B pide que grafiquemos 2 más coseno de x. Sigue funcionando lo de las transformaciones como en todas las funciones elementales. O sea, ¿cómo va a ser la gráfica de menos coseno de x comparada con la de coseno de x? Reflejada respecto del eje x. ¿Cómo va a ser la gráfica de g, o sea, del inciso B, respecto a la de coseno de x? Va a ser la coseno de x sumada 2 unidades hacia arriba, ¿no? Nada nuevo en este sentido. Eso creo que lo había puesto en una de estas gráficas. Sí, fíjense, coseno de x menos coseno de x, es esa que está ahí en verde. Obviamente todos los valores del coseno han sido reflejados respecto al eje x. ¿Sí? Cuando vean, o cuando el coseno esté representando alguna señal, por ejemplo una señal eléctrica o una señal de información, y esté reflejada, vamos a decir eso, ¿no? Que hay como un reflejo, gráficamente hablando, o hay una inversión. Hemos invertido los valores. Técnicamente hablando, tecnológicamente hablando, muchas veces vamos a decir que es una señal invertida. Lo que era positivo pasó a ser negativo y a la inversa. Lo que va a pasar cuando al coseno le sumemos 2 unidades es una traslación vertical hacia arriba, eso ya lo sabíamos, nada nuevo está acá. Y vamos a decir, en ingeniería o en aplicaciones de la ingeniería, vamos a decir que el coseno se montó a una constante, a una función continua, ¿sí? A una señal continua. Cuando decimos se montó es como si estuviera desplazada toda la función coseno sobre una constante igual a 2. Es como decir que el eje X pasó a estar ahora en Y igual a 2. ¿Sí? Se montó la señal, insisto, podría estar representando, no sé, una diferencia potencial, una intensidad de corriente eléctrica en un circuito alterno, alguna señal de radio o lo que sea, se montó sobre una continua, ¿no? Esto para hacerles notar que los mismos nombres que nosotros conocemos en matemática a veces se deforman un poquito en alguna aplicación tecnológica, aunque representan gráficamente y funcionalmente las mismas características, ¿no? ¿Me explico hasta acá? Sí. Bien. Hacemos lo propio con los incisos C, D y E. Insisto, no lo estoy resolviendo, ¿eh? Después lo hacen ustedes. Solamente estoy mostrando
resultados, aprovechándome del GeoGebra, y estoy mostrando como nuevos vocablos porque van a empezar a aparecer, perdón, van a empezar a aparecer en materias aplicadas, como pueden ser las introducciones a sus carreras, o pueden ser la física, o alguna física donde ya se vea electromagnetismo, o en algunas otras materias más avanzadas, ni hablar, por supuesto. Fíjense, C, D y E toman como referencia la función seno de X. La primera lo multiplica por una constante, ya sabemos lo que hace esa constante, amplifica o contrae. Como la constante es mayor que 1, va a amplificar la función seno. Fíjense en el D, lo que está multiplicado por 2 es la variable. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? ¿Se va a ensanchar o se va a enangostar? ¿Sí? En este caso, como la constante es mayor que 1, se va a enangostar. Fíjense lo que pasa en el inciso E. A la X, a la variable, le resto una constante. En este caso también hay una traslación, pero la traslación se produce hacia la derecha en pi sobre 2 radianes, o sea, 1,57 unidades hacia la derecha. Viendo cada una de estas transformaciones, nuestros gráficos, no es este, creo que es este que está acá, tampoco. Acá grafiqué la función seno como primera referencia. Fíjense, la función 2 por seno de X es en forma y en valores estratégicos como cruces por cero, como puntos máximos, puntos mínimos, se ubican en los mismos valores de t. Sin embargo, hay una ampliación, un alejamiento, si pensáramos en dónde estaban los puntos de la seno de x y dónde están los puntos ahora de 2 por seno de x. Un alejamiento, una amplificación respecto del eje de las variables, respecto del eje x. Esto, tecnológicamente hablando, es una amplitud distinta. Vamos a decir que amplificamos la señal en amplitud, ¿sí? Aumentó la amplitud de la señal. Si ahora lo que se produce es una multiplicación de una constante a la variable, fíjense que estoy graficando seno de 2x en esta gráfica violetita, fíjense que ahora cuando se producía medio ciclo del seno, o sea, cuando llegaba al máximo y volvía a pasar por el cero, ahora en el seno de 2x se produce un ciclo completo. ¿Sí? Dicho de otra manera, se cambió esto de comprimir horizontalmente la función, le cambió la frecuencia a esta función periódica. Multiplicar por una constante a la variable cambia la frecuencia de la función. Si esa constante es mayor que 1, aumenta la frecuencia. Si esa constante es menor que 1, la frecuencia disminuye, ¿sí? O aumenta el periodo, como lo quieran ver. Y la última, que es el seno de x menos pi sobre 2, decíamos que provoca un corrimiento, una traslación en pi sobre 2 unidades hacia la derecha. Fíjense, este 0 que estaba acá, que estoy marcando en la gráfica, ahora aparece en pi sobre 2, o sea, 1,57 unidades más allá. Este máximo, que estaba en 1,57, ahora aparece en la gráfica del seno de x menos pi sobre 2, 1,57 para allá, o sea, aparece en 3,14, o sea, en pi. Hay un... Y así se va a decir en tecnología, en ingeniería, en todas las aplicaciones de las funciones trigonométricas, hay un desfasaje de pi sobre 2 radianes respecto de la función seno de x. Aquellos que han transitado en escuelas técnicas y han tenido materias como electrotecnia y han visto electrotecnia aplicada a circuitos de corriente alterna, saben de qué hablo cuando digo desfasaje de señales, ¿no? La existencia de bobinas o reactancias inductivas y capacitores en un circuito de corriente alterna hace que se produzcan desfasajes, por ejemplo, entre tensión y corriente, ¿no? Diferencia potencial e intensidad de corriente. Y esto, de alguna manera, se simbolizaba gráficamente esas señales de esta manera o con estos fenómenos que acá aparecen. Bueno, lo van a poder resolver ustedes con facilidad. Continuamos. ¿Alguna pregunta? Decir cotangente es lo mismo que decir arco de seno, por ejemplo, que nosotros estamos viendo así en física. No. O sea, tangente de -1. Ay, qué bueno que hiciste esta pregunta. Acá, a ver, vuelvo al ejercicio anterior porque ahí lo habíamos mencionado, solo por eso, no está relacionado. Dice el compañero, a ver si interpreto bien, me parece que en lugar de arco seno podría haber sido arco tangente, y ahí... Claro, arco tangente. Perfecto. Pregunta él,
decir cotangente de X es lo mismo que decir arco tangente de X. De hecho, ni siquiera se escribe así, sino que se escribe, arco tangente se escribe sin, o se sintetiza, sin la O. ¿Es lo mismo cotangente de X que arco tangente de X? ¡No! Así, ¿eh? No es no, es casi un nu. ¡No! Nada que ver. Nada que ver. Cotangente es 1 sobre tangente. Hasta ahí sí, estamos de acuerdo, lo que vimos recién acá. Y arco tangente es el valor de X cuya tangente es tanto. ¿Sí? El arco tangente es la función inversa de la tangente. ¿Qué es arco tangente? Lo voy a escribir acá. Función inversa de la tangente de X. O sea, la cotangente me devuelve un valor de Y. El arco tangente me devuelve un valor de X. Ahora, ¿dónde está la mala noticia? En la maldita notación. ¿Por qué? ¿Se acuerdan, jóvenes, nobles matemáticos, nobles ingenieros, casi ingenieros? Cuando decíamos, ¿cómo nombramos el inverso de una función? ¿Cómo la sintetizamos? Con un -1. F a la -1, que Alejandra se afanaba en nombrar F supra -1 para hacer notar que eso no era un exponente. Se la podría haber pintado a lunares para diferenciarlo. No, se les ocurrió a los matemáticos poner un exponente. Un exponente que me confunde si no contextualizo bien. ¿Por qué me confunde? Porque si esto fuera un exponente, insisto, no lo es, pero si lo fuera, ¿esto qué sería? ¿Sería 1 sobre f de x o no? Sí. Claro, si fuera un exponente sería eso, pero ojo, no lo es. Voy a borrar lo más rápido que pueda, porque si no esto es muy confuso. Debo contextualizar, ¿sí? Es como si alguien te dice, ¿qué significa casa? La palabra casa. Y contextualizame un poquito, porque acá, hablando en argentino, no pronunciamos la Z, puede ser caza, puede ser casa, puede ser la acción que realiza un juez del registro civil o un sacerdote. Digo, él casa a estas dos personas, o ella lo casa a él. Bueno, no sé. Puede tener distintos contextos, ¿no? Distintos significados, depende del contexto. Acá igual. Esto no es un exponente. Peor aún, porque en nuestras calculadoras, y si tienen una mano, por favor, les pido que la miren, ¿cómo se le ocurrió sintetizar la función arco tangente de X a los fabricantes de calculadora? Y como lo han hecho algunos matemáticos, tangente Tangente de la -1. a la -1 de X. ¿Cómo no nos vamos a confundir? ¿Cómo no nos vamos a confundir si la calculadora tiene esta teclita? ¿Se entiende eso? Pero en la calculadora, tangente a la -1, se debe leer la función inversa de la tangente. O sea, lo que en la calculadora aparece como tangente a la -1 es la arco tangente de X. ¿Me explico? Sí, sí. Ahora sí. Yo no sé si vamos a entender todo esto hoy, pero como mínimo, ¿qué nos debería quedar? Ojo, primero, cotangente y arcotangente son cosas Que distintas. no es lo mismo. Ojo que no es lo mismo, pero ojo que nos pueden llegar a confundir aún más si pensamos en los exponentes, ¿no? En las calculadoras, ya sea científicas, de tecla, comunes, o en las calculadoras que están agregadas como aplicaciones en tablets, celulares o en el mismo Windows, cuando aparece tangente a la -1, seguramente no está hablando de 1 sobre tangente, sino está hablando de la función inversa de la tangente, que es arco tangente. Atentos. Espero haber sido claro, al menos en la advertencia. Sí, sí. ¿Sí? Ahora sí. Bueno, gracias por la pregunta porque es un tema importante, muy importante. Bien, bueno, seguimos por donde estábamos unos minutos más. Volvemos entonces. Habíamos dicho lo de las gráficas. Y hay algunos ejercicios que nos piden que utilicemos identidades trigonométricas. Ya nos fuimos un poquito de las funciones, volvemos a razones trigonométricas. Solamente tomo alguno de referencia, muy rápido. Porque fíjense, la consigna es tan elemental. La verdad que el práctico que nos quedó acá en el trabajo práctico número 3, al menos para funciones trigonométricas, es, mal que me pese, bastante pobre,
Pero bueno, como es un tema que es también medio tabú en muchos de nosotros, en nuestra formación secundaria, le dedicamos un tiempito a repasarlo, incluso yendo como bastante para atrás. ¿Se acuerdan lo que eran las identidades? Eran igualdades que se daban siempre, que los matemáticos se esforzaron en determinar que se cumplían para cualquier valor de x, de t, de tita o de lo que sea, como se llame la variable. Las más elementales eran, por ejemplo, como las que están acá. Esto está extraído, al menos en el cuadro más grande, está extraído de nuestro texto, del texto de cátedra. La más importante, nos mostró Julio en la clase de estos días, es que el coseno cuadrado de un argumento más el seno cuadrado del mismo argumento es igual a 1. ¿Sí? Esa es como la identidad fundamental. Después hay otras, como las que hemos mencionado recién, como esta tercera, la tangente de tita es igual al seno de tita sobre coseno de tita. El seno de la suma de dos ángulos o de la resta de dos ángulos, el seno de un ángulo doble o que puede ser dividido por 2, eso quiere decir. Y así, hay un montón de identidades sumadas a las relaciones que en algunos textos aparecen como identidades, las que mencionamos recién, ¿no? Cosecante, secante, cotangente, que también pueden ser utilizadas como identidades. Acá lo que pide la consigna, sencillamente, es que usemos alguna de esas relaciones para simplificar un poquito esto, ¿no? No más que eso. Díganme una de las tres, las que les parezca más fea, así la trabajamos entre todos. ¿A, B o C? ¿Cuál? La B. La B. Sí. Bueno, gano la B por ahora. B. Coseno, la reescribo. Y de paso lo vamos mencionando. Coseno de tita, todo al cubo. Recuerden que esta notación, bueno, antes que nada que esa letra es una letra griega, tita, y que la notación de coseno al cubo de tita, así como está escrito en el inciso B, era equivalente a esto. Lo escribo un ratito así para recordarlo. Esto es equivalente a coseno de tita al cubo, ¿no? Sino que se sintetiza un poquito la notación, se permite alguna licencia para escribirla de otra manera. Entonces, coseno al cubo de tita es lo mismo que decir coseno de tita todo al cubo. Más seno al cuadrado de tita por coseno de tita. Esa es la expresión que tenemos que simplificar. ¿Qué podemos hacer acá? ¿Hay alguna de las identidades ahí a primera vista? Voy a las identidades, perdón, no tendría que salir acá. ¿Hay alguna de las identidades que acá notan que nos pueda servir? ¿Hay en algún lado, fíjense, un coseno al cubo más seno cuadrado por coseno? ¿O al coseno al cubo de este lo puedo reemplazar por algo ahí a primera vista? La primera. ¿Por qué? ¿Por qué te parece que podemos aplicar la primera? No está el coseno al cubo en la primera, pero seguramente te estás dando cuenta de algo. ¿De qué? Si te soy sincero, pensé que estaba al cuadrado. Ah, miró qué bien que venías y qué sinceridad, ¿no? Lo bien, sí. Como está multiplicando otro coseno, podría ser coseno a la 4 y de ahí sacar 2, digamos, al cuadrado. Ah, mira, eso sería muy interesante, pero si la función que estuviéramos analizando, la expresión que estuviéramos analizando fuera así, pero no es así. Claro. El coseno no está multiplicando a todo, como vos lo mencionas. El coseno solamente está multiplicando al seno al cuadrado, porque acá recordarán ustedes que echamos mano a dividir en términos. ¿Sí o no? Bien. Noten cómo la notación nos da pautas de cuáles son las operaciones que se están realizando y en qué orden. No olviden eso, por favor. Separar en términos, prestar atención a paréntesis. Igual, profe, sí podríamos usarlo uno, porque a coseno al cubo lo podemos expresar como coseno por coseno al cuadrado. ¿Y entonces? Y te queda coseno al cuadrado más seno al cuadrado. Ay, pará. Que no es igual que 1. No, me parece que vas muy rápido. Voy a hacer lo que ¿Sacar propones. factor común? Pará. Pero si estoy hablando con la compañera. No, está bien. Vamos, acuérdense, no agotemos las instancias, incluso aunque parezcan a primera instancia erróneas o no coincidentes con las nuestras, no las acotemos, sí, bien digo. No las agotemos ni acotemos. Esto es lo que propones. ¿Dónde está el coseno cuadrado más seno cuadrado? ¿Estás viendo esto? ¿Vos imaginabas esto? Sí, profe, pero ya me di cuenta, no sé de drama. Bueno, ¿de qué te diste cuenta? Así aprendemos todos. Vos ya aprendiste. Vamos a aprender todos. ¿De qué te diste cuenta?
Uy, Nada, que no podría aplicar la propiedad. ¿por qué? Y porque tiene multiplicando Claro, coseno de un lado y perfecto. coseno del otro. Tengo términos acá, ¿no es cierto? Es verdad, es verdad. Pero este paso probablemente sirva al compañero que había ya, si yo no escuché mal, advertido otra posibilidad, ¿no? ¿Cuál era? Factor común coseno. Claro, atendiendo a que hasta la compañera lo acomodó un poquito y tengo estos dos términos, puedo sacar factor común coseno. De acá todavía ni mira de las identidades, ¿no? No hemos hecho nada con las identidades. Pero el compañero, Luis, ¿no? Sí. Luis propone sacar factor común coseno porque el coseno es un factor común de ambos términos. Entonces, coseno cuadrado de tita por coseno de tita dividido coseno de tita, me va a quedar coseno cuadrado de tita. Más seno cuadrado de tita por coseno dividido coseno, se simplifica coseno con coseno y me queda seno cuadrado. Ah, mirá qué bicho que estuvo el Luis, ¿no? Viejo lobo de mar. Luis, sincérate, ¿vos te diste cuenta que esto iba a pasar o no? Claro, cuando vi que era coseno al cuadrado más seno al cuadrado de la primera de las expresiones, Ujú. la única forma que podía ser así, que se podía llegar a adaptar. Bien, se dan cuenta que Luis arriesgó, vio que si sacaba factor común coseno en el primero de los términos, podía aparecer el coseno cuadrado, de hecho apareció. Y se dio cuenta que el coseno estaba en el segundo y que era el único factor de seno cuadrado. Entonces él dice, saco factor común coseno y todo lo que me quedó entre corchetes, noten, ahora sí, que coincide con la primera de las propiedades, la primera de las identidades, ¿no? La identidad fundamental, ¿no? ¿Lo ven, no? Es esto, coseno cuadrado de un ángulo más seno cuadrado del mismo ángulo o del mismo argumento igual a 1. Acá se llama tita, creo que yo dije mal el nombre. Sí, No me igualito. corrigieron, ¿no? Dije tita, pero esto es phi, ¿no? El cerito cruzado así en oblicuo es phi, que también en algunas notaciones aparece así, ¿lo habrán visto? En minúscula es como un rulito, en mayúscula es más parecido a un cero tachado como lo dibujé yo. Tita es también un cerito, pero con la línea horizontal. Perdón por ese error ahí de notación. En lugar de orientar, a veces que nos desorienta un poco. Coseno de phi, entonces, por 1. O sea, hemos simplificado esta expresión porque todo aquel lío era igual al coseno de phi. Y este es el resultado. No hay que calcular nada, era simplificar la expresión, nada más, ¿no? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. ¿Preguntas? No. ¿Cuál es la idea? Trabajar entonces un poquito con las expresiones, le queda el inciso A, le queda el inciso C, para ver qué se puede hacer. Cuando al principio no se puede aplicar ninguna identidad, a ver, convengamos que estos ejercicios están puestos para que algo apliquemos, ¿no? Entonces, si al principio no se puede aplicar ninguna de las identidades, es porque hay que elaborarlo un poquito antes, ¿no? Lo trabajamos, vemos si podemos sacar un denominador común o si podemos hacer un reemplazo, qué sé yo, en el A, por ejemplo, ¿qué se me ocurriría? Y la secante, pensarlo como 1 sobre coseno, y fíjate que el coseno ya se va a simplificar. La cotangente, pensarla como coseno sobre seno. En el C, ¿qué se nos ocurriría? Y a primera vista no se puede hacer nada, entonces saquemos denominador común y veamos qué pasa, ¿no? Es ir trabajando un poquito hasta que nos haga el clic y decir, ah, mira, ojo que acá me queda esto y esto sí se parece a una identidad. Es válido decir, aunque me parece que era ya obvio de deducir también, que no vamos a pedir que nos aprendamos de memoria todas estas identidades, ¿no? Muchas de ellas van a ser por nosotros muy conocidas porque las vamos a usar muchas veces, y otras, como decía Julio en la clase que nos daba el lunes, iremos a una tabla y están ahí para ser utilizadas. Ya las demostraron los matemáticos, muchos matemáticos antes que nosotros, las vamos a usar como resultado final de esos razonamientos. Preguntas, antes de pasar al ejercicio 22. Bueno, pasamos al ejercicio 22. El 22 y el 23, sigo hablando del trabajo práctico número 3, recuerden que estamos de la página 77 en adelante, el último trabajo práctico de este primer tomo. Hablando de eso, ya sabrán que el tomo 2 está cargado en Classroom, ya lo pueden descargar, donde están los temas ya de límite, que son los que empezó a desarrollar Alejandra en el teórico. Pero vuelvo, trabajo práctico número 3, ejercicio 22. Son ejercicios de resolución de triángulos. ¿Sí?
también son ustedes conocedores de esta metodología, solamente voy a plantear, o voy a hacer el planteo, ¿no? Los voy a resolver, para echar mano a lo que también aparecen como identidades trigonométricas, o al menos en la misma página de nuestro texto, y aparecen así, como dos teoremas, ¿sí? Como el teorema del seno y el teorema del coseno. Están tratados como identidades en nuestro texto, aunque son teoremas, se los menciona como teoremas. Recordarán ustedes que estos teoremas eran como una ampliación del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque el teorema de Pitágoras servía para resolver qué tipo de triángulos. Ángulos rectos. Claro, triángulos rectángulos, o sea, triángulos que tuvieran un ángulo interior recto, uno de sus ángulos interiores recto. Cuando eso no pasaba, cuando no tiene por qué pasar eso, o sea, en triángulos en general, que podrán ser isósceles, equiláteros o escalenos, sin tener esta restricción de que uno de sus ángulos interiores sea 90 grados, depende de la serie de datos que tenga, y si quiero obtener algún otro dato, por ejemplo, un ángulo interior o uno de los lados del triángulo, podremos usar el teorema del seno o el teorema del coseno. Fíjense rápidamente qué dice, lo repasamos porque esto es algo que ustedes ya conocen. Dado un triángulo, dice nuestro texto, de lados A, B y C, con minúscula, lado A, lado B, lado C, y ángulos opuestos, A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, se suele utilizar esta nomenclatura en matemática, en geometría, al lado opuesto, al ángulo opuesto al lado que se llamó A, se le va a dar el mismo nombre, o alfa, A mayúscula o alfa. O al vértice se le va a llamar A, o al ángulo interior se le va a llamar A o alfa. Si el lado se llama B, el ángulo opuesto, hablando de triángulos, se va a llamar B mayúscula o beta. Si el lado se llama C minúscula, el ángulo opuesto a ese lado, cuando digo ángulo opuesto es el ángulo que no está formado justamente por el lado C, ¿no? Porque tanto el ángulo A como el ángulo B están formados por el lado C. El ángulo opuesto a C es el C mayúscula o gamma. ¿Qué dice el teorema del seno? La relación entre la longitud de un lado y su ángulo y el seno del ángulo opuesto se mantiene constante en los tres lados. O sea, A sobre el seno de A mayúscula es igual a C sobre el seno de C mayúscula, es igual a B sobre el seno de B mayúscula. O sea, ¿cuántas fórmulas tengo acá? Fíjense. ¿Cuántas fórmulas me da el teorema del seno? ¿Tres fórmulas? ¿Tres fórmulas? ¿Dos fórmulas? ¿Una sola? Tres. Tres. Veamos. Me dice A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B. Ahí tengo una. A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. Ahí tengo otra. Y B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Hay como tres formulitas. Las otras son cambiadas de orden nada más, ¿no? Las otras posibles. Las otras posibles combinaciones cambian el orden de la igualdad que no me genera un dato nuevo. Entonces tengo tres combinaciones de fórmulas. O sea, el teorema del seno en realidad son tres fórmulas, sino que se sintetizan en un solo renglón, ¿no? El teorema del coseno sirve para cuando pasa otra cosa, cuando tengo otro tipo de datos, y también relaciona, como el teorema de Pitágoras, un lado con los otros dos. Porque fíjense, dice, el cuadrado del lado C, o de la longitud del lado C, es la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Hasta ahí era el teorema de Pitágoras, ¿o no? Sí. Pero el lado C no tiene por qué ser una hipotenusa, porque no estamos hablando de triángulos rectángulos necesariamente. Entonces, hay una corrección al teorema de Pitágoras y es menos 2 veces la longitud de A por B por el coseno del ángulo opuesto a C, el ángulo opuesto a tu incógnita o lo que quedó acá despejado con C cuadrado. ¿Sí? Teorema del coseno involucra entonces ángulos opuestos al lado que quiero encontrar y las longitudes de los otros dos lados. Mientras que acá, en el teorema del seno, se vinculan lados conocidos con ángulos conocidos. Veamos en el problema del ejercicio 22 cuál podemos aplicar. Vamos a tratar de leer juntos esta consigna y les pido que estén atentos porque les voy a pedir que me ayuden. Dice, dos observadores colocados a 110 metros de separación en A y en B. A ver si ustedes interpretan como yo. Se supone que esos dos observadores están uno en A y otro en B, ¿no?
y están separados 110 metros. Esta gráfica mostraría de alguna manera la posición de uno de los móviles, de uno de los observadores, perdón, el punto A, el punto B, separados 110 metros uno del otro. Bien. En la orilla de un río. Se supone que A y B están en la orilla de un río. Están mirando, dice, una torre en la orilla opuesta. O sea, la torre que está en el punto C, dice la consigna, está acá. Acá está la torre. ¿Ven? Acá está la torre. Por lo tanto, se supone que acá hay un río, ¿no? Acá está el río. Río, río, río. En una orilla entonces están estos dos señores, el señor A y el señor B. Y en el otro lado está la torre C. Midieron estos observadores los ángulos CAB. Cuando decimos ángulo CAB, borro un poquito el río para no complicar el gráfico. A ver si, ahí está. Cuando decimos ángulo CAB, el vértice que se menciona al medio es el lugar donde está el ángulo que estamos midiendo. CAB. El ángulo de 43 grados, como lo muestra la gráfica de la consigna, es este que está acá. Y también se midió el ángulo CBA, o sea, CBA, o sea, el ángulo que está en el extremo del observador B. Y dicen, insisto, que esos ángulos son 43 y 57 grados. Y lo que pregunta es, ¿a qué distancia está el primer observador de la torre? ¿Qué me está pidiendo? ¿Cuál de todas las longitudes que están acá me está pidiendo el problema? Díganme, por favor. El lado B. El lado B, ¿sí? Lo que me está pidiendo entonces es cuál será la longitud del lado B, porque me pide la distancia del observador A. Esto podríamos haber dicho que es equivalente a decir el segmento AC, ¿no? La distancia entre el observador A y la torre C. ¿De acuerdo? Sí. Esa es mi incógnita. Y los datos que tenemos, ¿cuáles son? Los vamos a anotar acá, como solemos hacer en los problemas aplicados. Datos. Sabemos que el lado C, ¿le podemos poner C minúscula al lado de 110 metros? ¿Les parece bien? El lado opuesto al ángulo C mayúscula. Bien, usando esta notación de las minúsculas y mayúsculas, esa longitud la conocemos. Conocemos que el ángulo A es 43 grados y conocemos que el ángulo B es de 57 grados. Esa notación de ponerle un sombrerito ahí arriba significa ángulo A, ángulo B, ¿no? Es una forma, debería haber sido acá, como un sombrerito con punta, ¿no? Una notación también muy usada en matemática y en aplicaciones, ¿no? Profe, Sí. otro dato que no está puesto, pero que también se sabe, es el ángulo de arriba. Perfecto, bien, bien. Se sabe, se puede determinar cuál es el ángulo C, dice la compañera, porque si bien no es un dato del problema, yo sé que el ángulo C, como conozco propiedades de los triángulos, en este caso entiendo, corregime por favor, que pensaste en la suma de los ángulos interiores. Sí, sí, sí. Bien, yo sé que la suma de los tres ángulos es 180 grados. Entonces, ¿cuánto va a ser C? 180 menos la suma de 43 y 57, ¿no? Sí. Muy bien. Esto da 80 porque 43 más 57 es 100, entonces esa resta da 80 grados. O sea, conozco tres ángulos, los tres ángulos interiores y uno de los lados. ¿Cuál uso? ¿El teorema del seno o el teorema del coseno? Insisto, conozco los tres ángulos y uno de sus lados. Y quiero conocer otro de los lados. ¿El del? Seno. El del seno, claro. Claro, porque tengo la ventaja de conocer dos ángulos. En realidad conozco los tres, tengo datos de sobra en cuanto a ángulos. Pero fíjense, ¿por qué el teorema del seno? Al conocer todos los ángulos, digo, el seno de A lo conozco, al seno de B lo conozco, el seno de C lo conozco. Uno de los lados, creo que era C, lo conozco. ¿Cuál tengo que determinar? B, habíamos dicho, ¿no? Entonces puedo plantear esta igualdad. ¿Se entiende? Sí. Ah, esto es maravilloso, ¿eh? Esto es muy bueno. Volvemos al problema y lo planteamos entonces. Planteamos la fórmula. Y decimos entonces, siempre está bueno primero escribir la teoría, ¿no? B, el lado B, sobre el seno del ángulo B mayúscula, podemos poner el sombreadito acá para identificarlo,
es igual a, ¿cuál conocíamos, dijimos? C, ¿no es cierto? Al lado C, sobre el seno de C mayúscula. Ah, este debió ser una C más grande, ¿no? C mayúscula. Reemplazo lo que conozco, si quieren, para cerciorarnos de que estamos haciendo bien las cosas. Esto sería B sobre el seno de B grande, o sea, el seno de 57 grados, igual a C, que son los 110 metros, sobre el seno del ángulo C, que es el que ustedes determinaron. Menos mal que la compañera aclaró que ese ángulo lo podíamos determinar, porque era no solamente determinable, sino determinante. Si no hubiéramos podido encontrar ese ángulo, no podríamos haber usado el dato de los 110 metros. De acá lo único que queda, y eso se los dejo a ustedes, es determinar el valor de B despejando, ¿no? Y quedó resuelto, entonces, esta situación aplicando esta identidad trigonométrica o este teorema, que es el teorema del seno, ¿no? ¿Se entendió? ¿Se puede hacer regla de 3 simple ahí o no? ¿Cuál sería la regla de 3 simple que plantearías? Seno de 80 grados igual a 110 metros y seno de 57x. Sí, lo que pasa es que no es un igual, es un seno de 80 grados se relaciona con el lado de 110, el seno de 57 grados se relacionará con x. En realidad, lo que vos estás planteando, esa razón, es la que plantea el teorema del seno. Lamento decirte, no te van a dar una patente por lo que acabas de decir, porque en realidad está bien lo que dijiste, está perfecto. Es otra forma de mencionar esta relación. Son cantidades proporcionales, como bien lo notaste, muy bien lo notaste, está bien una regla de 3 simple porque son proporcionales, y eso es lo que dice el teorema del seno, que hay proporcionalidad. Más allá de que nosotros nos quedamos con el resultado final, ¿me explico? Bueno, gracias. Muy bien, no, al contrario, gracias a vos. Solamente el ejercicio 23, se los dejo a ustedes, solamente quiero hacer una aclaración, y es algo que nos ha generado dificultades. El ejercicio no lo van a leer todavía, no lo voy a leer yo, pero daría la sensación de cómo está hecho el gráfico que esto fuera un ángulo de 90 grados. Y eso engaña. No tiene por qué serlo. Después se van a dar cuenta por qué, no tiene por qué serlo. A y C son recorridos de dos ciclistas, se calculan utilizando fórmulas de movimiento rectilíneo uniforme, y entonces este ángulo no tiene por qué ser un ángulo recto. Digo eso porque es muy probable que la situación, en realidad graficada, tenga un gráfico más parecido a lo que acabo de dibujar yo, sin esto, que con este ángulo recto, ¿no? Solamente esa aclaración, quería dejarlo acá en el video por si alguien lo ve después, para evitar que pierdan tiempo pensando que este era un ángulo dado. No tiene por qué serlo, de hecho no es de 90 grados. ¿Sí? Si se da lo que dice la consigna, no es de 90 grados. Solamente lo dejo así, es para que utilicen una de estas dos identidades, o el teorema del seno, o el teorema del coseno. Muy bien. Como es viernes a la tarde, como es muy tarde por ser viernes, se viene un hermoso fin de semana, y seguramente no van a tener nada que hacer, pueden terminar todos los ejercicios de la guía del trabajo práctico número 3, y de la 2, y de la 1. ¿Qué van a hacer un sábado a la noche? Aburrirse. Se ponen a hacer ejercicio. ¿O no? Profe, usted dijo un lindo fin de no tirarnos abajo el fin de. Bueno. Entonces, descansen mucho. Y si pueden, avancen un poquito en el tiempo que ustedes crean prudencial. Sí, escucho. Puede ser que, volviendo al problema anterior, ese ángulo, el de 23, ese, sí. ¿Puede ser que ese ángulo varíe? No para cómo está planteado el problema. Ya que lo mencionaste, hago referencia a de qué se trata. Dice el problema, desde el punto B salen dos ciclistas, uno con una dirección, esta oblicua, y otro con esta dirección vertical, por decirlo así. ¿Sí? A los ciclistas se les llama A y C. Y salen con dos rapideces diferentes, dos velocidades distintas, obviamente, porque tienen direcciones distintas, con una rapidez de 36 km por hora uno y una rapidez de 38 km por hora el otro. Los dos se mueven la misma cantidad de tiempo, entonces uno va a parar en un lugar y otro en el otro. Si se dan todas estas condiciones, esta situación es única. No sé si a eso te referís. Si alguien dijera, no, la velocidad de los ciclistas no es 36 y 38, bueno, vamos a tener gráficos distintos, claramente. ¿Queda claro? Sí, ok. Muy bien, muy bien. ¿Alguna duda más sobre lo que hemos planteado? Si no, cerramos acá.
Bueno, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias por el tiempo. Gracias Y a ti, bueno, igualmente. supongo que entre esta noche o mañana van a estar subidos los videos por si necesitan hacer algún repaso en estos días. Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, gracias. Bueno, que tengan buena tarde, buen fin de Gracias. semana. Gracias, profe, hasta luego. Gracias por el tiempo, muchas gracias. Sí, porque el 17 no lo hizo, no sé por qué. Profe. Sí, dame un segundito, que corto la grabación y ya te escucho.